¿Sientes que el mundo está siempre buscando el punto exacto para sacarte del eje? Te basta una crítica, una respuesta fría, un mensaje ignorado, un error pequeño, para que por dentro se te desarme todo, como si alguien hubiera soltado los tornillos de tu ánimo. Lo extraño es que, desde fuera, casi nada pasó, y sin embargo, por dentro, el día entero cambia de color. Imagina esta escena. Estás a punto de dormir. El cuarto está en silencio, la luz del teléfono es lo único que queda encendido, y tú solo ibas a revisar algo rápido. De repente aparece un comentario, una frase corta, afilada, de esas que parecen escritas con prisa y veneno. No te golpea en la cara, te golpea en el pecho. Sientes calor en la nuca, el estómago se tensa, la mente empieza a correr. Ensayas argumentos. Te justificas. Te defiendes. Y, en cuestión de segundos, esa frase está manejando tu noche. Aquí va la pregunta incómoda: ¿cómo puede ser que algo tan pequeño tenga tanto poder? ¿Qué parte de ti siente que debe reaccionar de inmediato para no perder valor? Y una pregunta todavía más profunda: ¿y si la calma no fuera un rasgo de personalidad, sino una habilidad que se entrena igual que un músculo? Circula una idea que a veces suena como consejo y a veces como pose: actúa como si nada te afectara. Suena frío. Suena a máscara. Pero hoy quiero darle la vuelta, no como un disfraz para parecer fuerte, sino como una invitación filosófica para construir una postura serena, centrada, difícil de sacudir por críticas, fracasos y decepciones. No porque nada duela, sino porque tú decides quién manda dentro de ti. Y aquí aparece una tradición que insiste, desde hace siglos, en algo simple y transformador: la tradición estoica. Cuando uno se asoma a la disciplina estoica, descubre que el objetivo no es volverse piedra. Es volverse la persona al mando. La persona al mando de la respuesta, la persona al mando del juicio, la persona al mando del gesto. Porque sentir vas a sentir. La diferencia es si el sentimiento te conduce como una correa, o si tú lo acompañas como un guía. Hay una forma muy común de malinterpretar esta idea: confundir firmeza con congelamiento. Se piensa: si no muestro nada, estoy bien. Entonces el rostro se vuelve rígido, el cuerpo finge estabilidad, pero por dentro el pensamiento se incendia. Eso no es calma, es represión. Es como cerrar la tapa de una olla a presión y pretender que, porque no suena, no hierve. La firmeza real es distinta: reconocer la fisura, sentir el golpe, admitir el dolor y aún así elegir la acción. Marco Aurelio dejó una imagen mental que funciona como linterna cuando la mente se oscurece: si algo externo te hiere, no es solo la cosa, también es tu evaluación de esa cosa, y esa evaluación puede revisarse. No dice no duele. Dice mira de dónde nace el dolor. Entre lo que ocurre y lo que sientes hay un espacio mínimo, casi invisible, donde vive la libertad. Epicteto, con una claridad que no adorna, decía algo parecido: no son los hechos los que nos perturban, sino los juicios que hacemos sobre los hechos. Tómalo en serio y verás que no es una frase bonita, es un compromiso: dejar de vivir como un eco automático de lo que alguien dijo, hizo, insinuó o dejó de hacer. Ahora, cuidado. Esto no significa negar la injusticia ni usar filosofía como anestesia. Hay heridas que necesitan acompañamiento profesional, hay traumas que no se resuelven con voluntad. A veces el acto más sobrio es admitir: esto me supera, necesito ayuda. El autocontrol no reemplaza el cuidado, lo complementa. Pero si lo que te desgasta es vivir a merced de la aprobación, de la crítica, del aplauso o del silencio ajeno, entonces sí, aquí hay un camino práctico. Y empieza con un hacha que corta ansiedad: la dicotomía del control. Hay cosas que dependen de ti: tu esfuerzo, tu intención, tu disciplina, tu respuesta, tu interpretación. Y hay cosas que no dependen de ti: la opinión ajena, el reconocimiento, el resultado perfecto, el azar, el humor de otra persona. Cuando mezclas estas dos categorías, sufres de más. Cuando las separas, no te vuelves indiferente, te vuelves preciso. Piensa en una crítica. Alguien suelta: tu trabajo no está a la altura. Si tomas esa frase como sentencia sobre tu valor, te rompes. Si la tomas como información, te fortaleces. La frase no cambia. Cambia el lugar donde la colocas. Información te permite ajustar. Sentencia te obliga a defenderte. Y vivir defendiendo tu existencia es agotador.
Aquí entra el primer gran entrenamiento, aprender a responder en vez de reaccionar. Si alguna vez te encontraste con divulgación contemporánea sobre autocontrol y resiliencia, quizá notaste un patrón que se repite: la mente reacciona rápido, la sabiduría responde lento. Distintos estilos, misma lección, tu primer impulso no es tu mejor versión. Séneca, que conocía el teatro de la política y también el teatro interno del yo, tenía una receta que parece demasiado sencilla: para la ira, el gran remedio es la demora. Retrasar. Ganar tiempo. Porque la emoción intensa es como una tormenta eléctrica: si tú sales corriendo al centro del campo con una varilla de metal, te cae encima. Si esperas, la nube pasa. No porque la nube sea buena, sino porque el cielo cambia. Y tú necesitas un cielo interior que no cambie con cada chispa. Piensa en Fabio Máximo, el estratega romano que se volvió célebre por no dejarse arrastrar por la provocación. En vez de buscar la victoria rápida, eligió el tiempo, evitó el choque impulsivo, desgastó al adversario y convirtió la paciencia en un arma. No era pasividad. Era dominio. Era entender que una reacción espectacular puede sentirse heroica, pero una decisión fría, a veces, salva una vida entera. Eso nos lleva a una forma de poder que se ve poco y se subestima mucho: el silencio estratégico. No es callar por miedo. No es tragar injusticias por cobardía. Es elegir el momento. Es no contestar cuando la respuesta sería combustible. Es no explicar de más cuando lo que la otra persona busca es una grieta para entrar. Es no justificar cada paso como si tu vida fuera un tribunal permanente. Mira cómo funciona en lo cotidiano. Recibes un mensaje seco de alguien importante. Tu mente completa el vacío con una película entera: me rechaza, me quiere fuera, soy un fracaso. Te dan ganas de mandar otra cosa rápido, con explicaciones y disculpas, solo para aliviar ansiedad. En ese instante, el silencio estratégico es respirar, soltar el teléfono y preguntarte: ¿qué sé y qué estoy inventando? Esa pregunta corta fantasías. Y la fantasía, cuando se alimenta, se convierte en cárcel. Esto no significa desaparecer. A veces la mejor respuesta es hablar, poner límites, defender una idea, decir no. Pero incluso cuando hablas, puedes hacerlo desde un centro. Hay una fuerza especial en quien no necesita levantar el volumen para sostener su postura. Es como una roca en un río: el agua golpea, el agua pasa, la roca sigue. Marco Aurelio, en sus notas personales, tiene esa cualidad: no está intentando convencer a nadie. Se está entrenando. Y ahí hay una clave que casi nadie nota. Una idea central del estoicismo es que no necesitas convertir tu vida en un debate para sostener tu carácter. Necesitas práctica. Necesitas repetición. Necesitas volver a ti, incluso cuando el mundo grita. Esa práctica se apoya en algo poco glamuroso y muy eficaz: autodisciplina. Aquí es donde actúa como si nada te afectara, deja de ser teatro y se vuelve consecuencia. La calma no nace de apretar los dientes. Nace de una vida alineada. Cuando tú cumples con lo que te prometes, cuando sostienes rutinas simples, cuando entrenas sin que nadie te vea, cuando estudias y trabajas con constancia, algo se acomoda. Aparece una confianza silenciosa. Y cuando aparece esa confianza, la validación externa pierde volumen. ¿Has notado que el comentario hiriente duele más cuando tú mismo sientes que estás fallando contigo? Es como si la crítica de fuera encontrara eco en una crítica de dentro. En cambio, cuando tú sabes, con honestidad, que estás haciendo tu parte, el golpe se siente distinto. Sigues siendo desagradable, sí. Pero no te define. No te arrastra. Imagina que tu mente es una ciudad amurallada. Si la muralla está en ruinas, cualquier piedra atraviesa. Si la muralla está cuidada, la piedra golpea y cae. La autodisciplina es mantenimiento. No es castigo. Dormir mejor, moverte un poco, limitar el ruido digital, comer con atención, escribir unas líneas para ordenar el día, son actos pequeños que construyen un suelo. Y cuando hay suelo, la emoción no te arrastra como una luz. Escribir unas líneas es especialmente útil porque convierte el caos interno en material de trabajo. Hoy reaccioné así, ¿por qué? Hoy me defendí demasiado, ¿qué estaba protegiendo? Hoy me dolió una crítica, ¿qué parte de mí buscaba aprobación? Preguntas así no te humillan, te aclaran. Y lo que se aclara, se transforma.
Ahora vuelve conmigo a la escena del comentario nocturno. La versión reactiva es conocida, respondes rápido, te enredas, pierdes sueño, al día siguiente estás irritable, tu enfoque se rompe. Todo por una frase. La versión con dominio propio no es mágica. También sientes el golpe. La diferencia es que haces una cosa al principio que cambia el resto, no contestas con el primer impulso. Respiras. Nombras lo que pasa. Estoy herido. Estoy irritado. Estoy con ganas de demostrar algo. Nombrar no es debilidad, es precisión. Y luego preguntas, ¿qué depende de mí aquí? Esa pregunta te devuelve el volante. Eso es imperturbabilidad activa. No es ausencia de emoción. Es presencia de criterio. Es actuar desde principios, no desde sobresaltos. Y aquí aparece otro entrenamiento, sencillo y muy liberador, aprender a no explicar de más. Se va mucha energía en justificar cada decisión, cada demora, cada error, cada cambio. Es vivir dando conferencias defensivas. El silencio estratégico, en este punto, es confiar en tu carácter. Es permitir que tus actos hablen, aunque alguien no entienda hoy. Tu paz vale más que una explicación que nadie pidió de buena fe. Séneca advertía que la conversación tiene un encanto peligroso, te empuja a decir más de lo conveniente, a exponerte por impulso, a regalar información cuando estás emocionalmente alterado. La lengua es una puerta. Si está siempre abierta, entra ruido. Cerrar la puerta no es odio, es higiene. Pero también hay una trampa, usar la calma como superioridad. Esa es la versión tóxica de nada me afecta. Parece fortaleza, pero es miedo disfrazado. Este enfoque, cuando se entiende bien, no te vuelve arrogante, te vuelve más justo. Porque si tú no estás dominado por impulsos, tienes más espacio para escuchar, reparar, pedir perdón, elegir mejor. Hablemos de fracasos. Un fracaso puede ser una puerta que se cierra, un proyecto que no sale, un examen que no apruebas, una relación que termina. El problema no es el fracaso. El problema es la historia que construyes encima. Si tu identidad está atada a ganar siempre, cada tropiezo se siente como humillación. Si tu identidad está atada a mejorar, cada tropiezo se vuelve información. Esta filosofía insiste en algo incómodo y liberador, el resultado no está totalmente bajo tu control, pero el esfuerzo sí. Cuando te enfocas en lo que sí puedes hacer, el fracaso deja de ser juez y se vuelve una señal clara para ajustar sin dramatizar. Y luego vienen las decepciones. La decepción es un choque entre la realidad y el guión que tú habías escrito. Esperabas una respuesta y no llegó. Esperabas reconocimiento y no apareció. Esperabas lealtad y fallaron. A veces la decepción revela algo sobre la otra persona. Otras veces revela algo sobre tus expectativas. La mente sufre cuando confunde esperanza con contrato. Esperar es humano. Convertir cada expectativa en obligación ajena es un modo seguro de sufrir. En este punto me gusta contar una microhistoria, porque las ideas se vuelven reales en vidas concretas. Una persona cercana era muy reactiva. No por maldad, sino por vivir con la sensación de que cualquier cosa podía ser amenaza. Un comentario en el trabajo se volvía herida abierta. Una provocación en redes se convertía en discusión. El resultado era un cansancio constante, como si el día entero fuera una pelea. Esa persona empezó por algo mínimo, reducir el ruido al final del día. Menos pantalla. Más sueño. Luego sumó una práctica extraña al principio. Antes de responder mensajes difíciles, escribía la respuesta en una nota privada y no la enviaba. Esperaba. Volvía a leer al día siguiente. Muchas veces descubría que la respuesta impulsiva era solo un intento de calmar ansiedad, no de resolver nada. Y, en paralelo, sostuvo una disciplina pequeña pero diaria: caminar, leer, escribir unas pocas líneas. Con el tiempo, desde fuera apareció una imagen nueva: calma. Alguien dijo: parece que nada te mueve. Por dentro seguía sintiendo. Solo que ya no se arrastraba detrás de cada sensación. Había aprendido a distinguir entre sentir y obedecer. Entre notar y actuar. Entre impulso y decisión. Ese es el corazón del tema. Actúa como si nada te afectara no es una orden para fingir. Es una invitación para entrenarte hasta que, de verdad, seas menos sacudido.
No porque el mundo se vuelva amable, sino porque tú te vuelves más hábil. La herramienta maestra para esa habilidad es el intervalo. El intervalo es ese segundo que tú creas antes de hablar, antes de escribir, antes de decidir. En ese segundo caben dos vidas, la vida vieja, de reacción, y la vida nueva, de respuesta. ¿Cómo se construye ese intervalo? Con prácticas pequeñas que parecen simples, pero cambian el rumbo: respirar antes de contestar, alejarte del estímulo, caminar un minuto, preguntarte ¿esto depende de mí?, preguntarte si respondo así, ¿quién voy a ser mañana? Porque esto, al final, no es solo psicología. Es carácter. Cuando hay brújula, puedes atravesar niebla. Sin brújula, cualquier viento te empuja. Ahora, también es importante ver el riesgo. La imperturbabilidad mal entendida puede volverse una armadura que te aísla. Puedes usarla para no pedir ayuda, para no hablar de lo que duele, para negar emociones profundas. Y una vida entumecida no es una vida serena. Por eso conviene repetirlo: calma no es anestesia. Calma es lucidez. Entonces, ¿qué hacemos con críticas, fracasos y decepciones cuando lleguen, porque van a llegar? Podemos convertirlas en entrenamiento. La crítica te enseña a separar veneno de información. El fracaso te enseña a ajustar rutas sin perderte. La decepción te enseña a revisar expectativas y a elegir mejor dónde pones tu confianza. Cada una es un gimnasio. Y tú decides si entras como alguien derrotado por el golpe o como alguien que aprende a sostenerse. Tu calma, además, reeduca el entorno. No por manipulación, sino por límite. Cuando tú no reaccionas a cada provocación, la provocación pierde recompensa. Cuando tú no te justificas por todo, el mundo deja de exigirte explicaciones constantes. Cuando tú no te rompes por un error, te vuelves más difícil de controlar con culpa. Es como si, poco a poco, se entendiera: aquí hay un eje. Y aquí cierro el círculo con la pregunta del inicio. ¿Por qué una frase pequeña puede desmontarte? Porque toca una parte tuya que teme perder valor, que busca control, que mendiga aprobación. Pero si tú construyes un eje interno, esa frase puede seguir siendo desagradable, solo que ya no decide tu noche. La promesa que dejamos abierta era esta: la calma no es un don. Es una práctica. Y quizá la práctica más poderosa es aprender a vivir con dignidad dentro de lo que sí controlas. No controlar el mundo, sino controlar el gesto con el que habitas el mundo. Así que cuando llegue la próxima crítica, cuando aparezca el próximo fracaso, cuando una decepción intente robarte energía, prueba esto: siente lo que sientes, con honestidad. Luego haz una cosa que casi nadie hace: elige. Elige el juicio. Elige la respuesta. Elige el silencio cuando el silencio sea fuerza. Elige la palabra cuando la palabra sea justicia. Y elige no entregar el volante. Porque dominar tu reacción es dominar una parte enorme de tu vida. Y esa parte, aunque nadie la aplauda, es la que te da paz cuando cierras la puerta, apagas la luz y te quedas a solas contigo. Si te nace, puedes dejar en comentarios la situación concreta en la que más te cuesta mantener el eje, o la crítica que más te cuesta soltar. A veces nombrar el punto exacto donde uno se quiebra es el primer paso para dejar de quebrarse.